Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Por medio del espíritu profético, Dios anunció por anticipado que llegarían a realizarse aquellas cosas que los hombres consideran increíbles e imposibles, para que cuando sucedieran no se negaran a creer, sino que las creyeran justamente por haber sido predichas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Estamos en esta feria privilegiada de Adviento. Nos preparamos para la llegada del Señor. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore, Oriahu, Bereko, Ñande Yara, Oriahu, Bereko, Ñande Yara. Bereko, Jesucristo, ore. Oriahu, Bereko, Jesucristo, ore. Oriahu, Bereko, Ñande Yara, ore. Oriahu, Bereko, Ñande Yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que por el anuncio del ángel la Virgen Inmaculada recibiera en su seno a tu palabra hecha carne y llena del Espíritu Santo se convirtiera en templo de la divinidad. Concédenos que, siguiendo su ejemplo, sepamos cumplir humildemente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos:
pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres, que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven que está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Aleluya, aleluya, preparad el camino del Señor. Allanad sus sendas, llegó la salvación. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tenemos este
magnífico momento en que escuchamos el capítulo 1 de San Lucas. Es la narración sobre el anuncio del ángel Gabar, la fuerza de Dios, el que engendra, el que nos da entonces vida, quiere decir Gabar, fuerza. De ahí viene Giborim, ejército, soldados que luchan, Sebaot, ¿verdad? Del ejército, los Giborim. Entonces, queridos hermanos, es el ángel de la fuerza de Dios, por eso el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso es Gabriel quien viene a anunciar a María, porque será el Espíritu del Señor que va a engendrar en el seno de María. María, retepu maraneume, alleva, upebe ou, ahí se engendra, en el seno materno de nuestra madre. Qué lindo que es esto, mirarlo y entenderlo. Pero fíjense, queridos hermanos, aquí, la fuerza de Dios que viene a una mujer, a una virgen que estaba comprometida. Aquí hay también todo un compromiso, ahí con la pechante, ¿verdad? O sea, antes que nada siempre hay una búsqueda, hay un deseo de hacer siempre el bien. Cuando te habla de un compromiso, y etcétera, etcétera. Es decir, hay un compromiso, hay una seriedad en esta búsqueda y en este camino de Dios. Entonces nos está diciendo, es una mujer. Entonces Miriam se dice en hebreo, la traducción es María. Miriam quiere decir elegida. Dios a quién elige. Y Dios elige a la persona que está comprometida. Dios elige a alguien que verdaderamente se pone las pilas y dice, llego allá poseína, pende ella, ureta, ñandeña, de allá, ajecaoina, allá por ecaina, neina, daicuaiveteria. Pero toda mujer en ese tiempo estaba en esa expectativa que cualquiera podría ser la Miriam, es decir, la elegida por Dios para ser nada más y nada menos que la madre de Dios, es decir, la madre del Mesías. Ciertamente que todo el Antiguo Testamento apuntaba a esto, porque en cualquier momento podría nacer el Mesías, podría nacer el Salvador de Israel. Y entonces aquí nosotros le encontramos a María, que está comprometida verdaderamente, que quiere hacer un camino serio. Y pareía lleva, no es una persona superficial, sino que Dios elige a esa persona que está comprometida. Upeama hoy ñande en guarabe te mensaje lleva ñande ya y pareico aves a moto tapa ñande ya huere como hoy allá y cuama ya esa pe ama allá hoy ñande yara seco allá pose ve por a mía lande yerurea se pesa mante pesere cogevi hoy cota vetenite coge pona lleva. Y entonces esto es lo que está pasando y por eso se encuentra y le llama a una mujer comprometida. El nombre de la Virgen era María, Miriam, la elegida. Y aquí viene entonces, queridos, el anuncio, ¿verdad? Es decir, el diálogo, cómo el ángel se presenta, el ángel del Señor. Alégrate llena de gracia. La gracia del Señor, que significa gratis, gratia, ya vea latín, lleva. Gratia, gracias, charis, quiere decir justamente una donación de Dios. Engendrar la vida, engendrar nueva vida siempre es gracia, siempre es un don de Dios. Estás llena de la gracia de Dios, es decir, de ese don que vino ya de Dios en tu vida. Y eso nos está diciendo y nos está llamando ya también a nosotros como un mensaje para que entendamos, porque todos hemos recibido la gratia, la gracia, el gratis de Dios, cualidades, riquezas, tu personalidad, tu capacidad, tu inteligencia, tu libertad, tu voluntad, tu capacidad de amar. Estás llena de esa gracia, de ese regalo, de ese don de Dios y por eso eres elegida. El Señor, entonces, siempre estuvo contigo porque es el don de Dios. Y aquí entonces va a comenzar el diálogo. ¿Por qué? Porque nos cuesta, queridos hermanos, siempre, ante un encuentro tan grande y de tanta responsabilidad, hacerlo así, pechante, ¿verdad?
en una forma superficial. María queda desconcertada. Es decir, queda en ese momento en el cual necesita su tiempo, con nuestras limitaciones. Algunas veces hay ciertos cargos, ciertos puestos, ciertos llamados en que verdaderamente, queridos hermanos, si somos serios, ¿verdad?, vamos a pensarlo 1 y 2 y 3 y 4 veces. Lastimosamente nosotros estamos desvirtuando todo lo que es el poder y todo lo que es servicio, porque el poder es servicio, ¿verdad? Entonces nosotros estamos desvirtuando, añamos canellas a oina, ¿verdad? Entonces el poder más bien es para nuestro provecho y para el provecho de mi grupito, que me pone, alguna vez se le pone a cualquier títere, ¿verdad?, al frente de una comunidad, pero que en el fondo, este títere, esta marioneta, tiene que responder a quién. Y tiene que responder a ese grupo, ¿verdad?, que está por detrás. Poderes económicos, poderes políticos, y también dentro de la iglesia, muchas veces se le ponen a títeres, ¿verdad? Entonces, que tienen que responder a ciertas necesidades más bien, ¿verdad?, de ciertos privilegios. Esta es la realidad de una institución, como siempre. Estos son los problemas, ¿verdad?, institucionales, los problemas de nuestra limitación humana, queridos hermanos. Lo tenemos que reconocer, porque Dios igual va escribiendo derecho en renglones de nuestra vida que son renglones torcidos. Ya es ahí, utilizamos mucho esa frase, ¿verdad? Pero aquí viene después, ¿verdad? No temas, María. No temas, María. ¿Por qué? Porque el Señor es el que dirige la historia. Esto es lo que a nosotros nos tiene que animar y nos tiene que fortalecer, queridos hermanos. Del compromiso. Al contrario, esto es un desafío entonces para cada cristiano, para cada comunidad. Anila ñaneshi onte, anila ya ente amo, sino que ahora comencemos a trabajar seriamente para traer las cosas positivas. Traigamos entonces, porque cuanto más nos alejemos, cuanto más nos lavemos las manos, evidentemente que el mal seguirá campeando, ¿verdad? Entonces el bien tiene que luchar, tiene que empeñarse. El trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, al final es lo importante y lo interesante en este domingo, ¿verdad?, que el Señor en este lunes, en esta semana y miércoles, hasta llegar hasta el día viernes, ¿verdad? Lo importante es aquí entender que María responde diciendo, hágase en mí según tu palabra. Pero después de un diálogo y después de un camino, queridos hermanos. Haupea la ñande yara yerurea ñande hina ko anga lleva ñande ya yesape ya pisacá ya hechabe yerurea ñande ña punurame hasita hoy ñande ya lleva tira y afloje. Pero después cuando entendemos decimos, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento se engendra la vida. En ese momento Dios se hace parte de nuestra historia. Si nosotros nos lavamos las manos, si nosotros no asumimos esa responsabilidad, Dios no puede entrar en nuestra historia. Hay que abrir las puertas. Como decía el Papa, el San Juan Pablo II, decía, abran las puertas al Redentor. En la medida en que abrimos las puertas al Redentor, Dios puede actuar. Dios nunca entrará en una forma forzada en nuestra historia o en nuestra vida. Peñandere cobepo y que jamás peñande yara o yepopete, ombota y mía y ñande bueno ayuda. Reipotaba tabane y potay. Añande upebe lleva peñande no que ya ipe ya e que ñande yara. Ako anga vivero moñe ponuta peta peplajú y que tu hanguay sharo mujeñoya lleva el reino de Dios en medio de nuestra familia y de nuestra historia. Taupeisha que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que enseñe a los fieles a percibir la tarea profética que tienen ante el mundo desde el bautismo, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sepan recrear en todo tiempo la misión de convertir corazones para el Señor, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor.
por nuestros enfermos, para que reciban la buena noticia y sientan en sus corazones la fuerza del amor de Dios. Oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que recurran a la oración y en la iglesia en los momentos de necesidades espirituales. Oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que el Espíritu del Mesías nos consagre en la misión de anunciar la salvación en Jesucristo. Oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor, en este adviento de la espera, preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mí, merecer tu salvación. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el admirable sacrificio de tu Hijo y al participar de estos santos misterios, permítenos recibir los bienes que la fe nos alienta a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos
están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todo el clero, con los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara reipe aba angai para pugui ore poria hubereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara reipe aba angai para pugui ore poria hubereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara reipe aba angai para pugui orembo agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dice el profeta al pueblo de Israel, de Madre Virgen ya viene el Emmanuel, será Dios con nosotros, hermano será, con él la esperanza al mundo volverá. Oración final. Señor y Dios nuestro, protege a los que has alimentado con el pan de la Eucaristía. Y al deleitarnos con estos sagrados misterios, haz que gocemos de la paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, recemos e invocamos la presencia de nuestra Madre, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Caacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y ahí de rodillas en tu santuario
Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio gozoso. La presentación de Jesús al templo. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Simeón, conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
veces siendo niño te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido
entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con Él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar en tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Cerca de Jesús, María, llévame más cerca de Jesús, más cerca de Jesús, María, llévame más cerca de Jesús, más cerca de Jesús, María, más cerca de Jesús. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí.
quitarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón. Tu respuesta no cambió, sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy Isaías, que viene a nuestro encuentro, estamos en el capítulo 7, del 10 al 14. Una virgen está encinta, nos dice este capítulo de Isaías. Y nos está hablando Isaías en esta cuarta semana ya del tiempo de Adviento. Y en mi tema lleva peñan de Yara o ima peñan de Noqueme. Estamos preparados, estamos con esa alegría y con esa esperanza de que Dios viene y nace. Peñan de Conasome, peñan de Aputuume, lleva peñan de Rogapupe, peñan de Recoepe. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy la palabra del Señor que viene con esta idea central: una virgen está encinta. Ciertamente ante una situación de dificultad por la que estaba pasando el reino de Israel. Esta situación en que se necesitaba la presencia de Dios, invocaban la presencia de Dios. Pero upearen ande Yara y yo, bueno, pídeme una señal. Y sin embargo, Acaz no se anima. Y entonces el Señor dice a la cuenta: Babio pea, si voy a ende ina belleru hangma, alleva, ella kahangma bemen ba ella va she amba apohamba ella va she la pendeyara. Y sin embargo, Acaz prefiere no hacerlo. Y es esto lo que dice el Señor: pidan verdaderamente esa señal, porque Dios se manifiesta siempre a través de tantos signos en nuestra vida. Y aquí con una cosa tan sencilla, porque el profeta le está diciendo: esa doncella que está embarazada, esa niña que está embarazada, es la señal de que nuestros enemigos no nos vencerán. Antes de que nazca ese niño, los enemigos se marcharán. Esto lo aplicamos al nacimiento de Jesús. Esta es la mejor señal, la presencia de un Dios que nos quiere, que se encarna, que entra a nuestra historia y es el que nos revive. Desaparecerán los enemigos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.